concede poder una vez más conectarnos a estas plataformas, mi Dios, en que en su misericordia usted nos ha provisto para poder alimentar espiritualmente nuestro espíritu, para poder, mi Dios, prestar toda nuestra atención en lo posible a los estudios que nuestros hermanos entregan, al tiempo que ellos han dedicado, mi Dios, a estudiar su palabra para exponerla con claridad a quienes con ansia verdaderamente necesitamos recibir cada día el alimento para nuestras vidas, para nuestras vidas. Queremos agradecer, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos que en este momento han tenido la bendición de poder conectarse. Queremos pedirle en su amor que sea propicio, guardando y bendiciendo a nuestro hermano Orlando, que en este día nos presentará un estudio. Rogamos que en su amor usted le permita recordar todos los textos que él ha estudiado, mi Dios, para exponerlo con claridad. Y que aquellos que por algún motivo ajeno a su voluntad en este día no se pudieran conectar, le rogamos, Padre Dios, que por intermedio de los Facebook puedan ellos estar allí atentos también para recibir este alimento espiritual. Queremos dar gracias por todos nuestros hermanos presentes, queremos orar por aquellos que no pudieran hacerlo, queremos pedirte, mi Dios, en su amor, que sea propicio a aquellos que están enfermos, que están padeciendo, motivados por esta pandemia, mi Dios, que ha azotado tan fuertemente al mundo. Rogamos que en su amor usted, conforme a su voluntad, mi Dios, ayude a aquellos que están enfermos y puedan sentir que su mano poderosa, mi Dios, está orando en ellos. Y aquellos que han partido a su encuentro, mi Dios, que esté sea propicio también consolando a sus seres queridos. Queremos pedirle, mi Dios, en este momento que se quede junto a nosotros y que nos permita con un corazón abierto, mi Dios, con intención clara de poder poner en práctica estas enseñanzas, pueda, mi Dios, permitirnos que podamos gozarnos en ella y en la medida que sea posible empezar a practicar todas estas enseñanzas. Vemos en su misericordia, Padre Dios, que no nos ha dejado pese a lo mal que nos ha tratado esta pandemia, porque por el intermedio de esta plataforma usted nos está entregando la porción que nos alimenta. Le damos gracias, Padre Dios, por ello. Oramos por todos nuestros hermanos y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, sean todos hermanos bienvenidos en el nombre del Señor, aquellos que se han incorporado en este momento a plataforma. Gracias por compartir con nosotros día a día y hoy nos disponemos a recibir el estudio que gentilmente mi hermano Orlando Quintero nos va a exponer entonces en plataforma. Hermano Orlando, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Que Dios le bendiga, mi hermano. Puede ya comenzar. Muchas gracias. Hermano Sergio y hermanos, al contrario, es un privilegio y les agradezco a ustedes por tenerme en cuenta. Espero predicar lo que la Biblia dice y poder llegar de alguna manera al corazón de todos nosotros, entendiendo el corazón como el entendimiento que debe ser renovado. Permítanme, entonces voy a compartir, si me dejan compartir, por favor. Pero un minutito, voy para allá. Bueno, está lloviendo mucho, o sea que vente con cuidado. Muy bien. Ahí estoy. A ver, hermano, por favor. Perfecto. Ahí bien. ¿Está proyectándose? Sí. Sí, mi hermano, todo correcto. Bueno, muy bien. Estaba anunciado pues en nuestros WhatsApp este tema, la doctrina de Balaam, y lo entendemos, o la circunstancia la entendemos por lo que dice el Nuevo Testamento. Cuando decimos que Dios va a hablar, y utilizamos a veces este dicho, dice, habló a través hasta de un asno, y nos estamos refiriendo a la historia que voy a tocar, ¿sí? Y cuando uno lee el capítulo 22, 23, 24 y 25 del libro de Números, a veces uno no puede identificar dónde está el tema, dónde está la circunstancia, de tal manera que es lo que trataré de hacer hoy. Vamos a ver en contexto histórico, en los capítulos 22 al 25, ustedes pues lo pueden repasar, ¿sí? ¿En dónde estamos en este momento? Israel está cerca de Jericó, en los campos de Moab, los moabitas, que son tan conocidos por nosotros, listos para entrar en la tierra prometida.
ya ellos tienen la aceptación de Dios, el amor de Dios está con ellos, lo que nosotros llamamos aquí en Cali el arma secreta del pueblo de Israel, nuestro Dios todopoderoso los estaba guiando y los estaba dirigiendo en todas sus batallas. Israel entonces, como dice el capítulo 21, ha derrotado muchos pueblos. Ustedes pueden notar allá cómo dice el capítulo 21 que el rey Israel rodea la tierra de Moab, Israel derrota a Og de Basán, y así. Entonces, Balac, rey de Moab, dice, uy, esta gente es demasiado poderosa. Y por lo visto tienen un Dios que es el que los está guiando para derrotar a todo el mundo. De tal manera que lo que más seguro me va a pasar es que me van a derrotar. Y entonces eso nos lo cuenta ya el libro de Números, capítulo 22, verso 4. Este rey Balac, angustiado, y es que ¿a quién no se va a angustiar cuando ve a un poco de campesinos que están logrando derrotar a miles de a muchas provincias, dice que miles, exagerado yo, a todas las provincias a las cuales llegaban y se apoderaban de todo lo que tenían? Entonces él, sabiendo que lo van a echar de su tierra por ese poder que tenía el pueblo de Dios, manda a llamar a Balaam. Balaam es un profeta que podía hablar con Dios. Y entonces lo invita, ¿no? Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Y el profeta que hablaba con Dios, que era como el vocero de Dios, maldecía a Israel, él sabía claramente que podría enfrentarlos. Imagínense la concepción de aquellos que no eran el pueblo de Dios, de aquellos que eran paganos. Se ve que tenían mayor creencia en el Dios nuestro, en el Dios todopoderoso, que a veces el mismo pueblo de Israel. A tal punto que este personaje llama a este profeta y le dice, vea, maldígalo para yo poderle ganar. En Números 22:7 nos habla la historia de que este rey Balac manda mensajeros a Balaam y le mandan dulcecitos, dádivas, no regalos. Balaam entonces consulta a Dios y Dios le dice, no señor, no vaya con ellos y menos vaya a maldecir a mi pueblo, porque bendito es. Mire la característica, en estos días estaba pensando, ¿por qué tanta paciencia de Dios para con Israel? Es que de verdad que del pueblo de Israel hubo muchas manifestaciones hacia Dios, de su creencia en Él, de su adoración, de su respeto a Él, muchas veces. Y muchas personas lo hicieron. De tal manera que esa relación entre Israel y Dios era una relación muy hermosa. Y en este caso, Dios dice, ellos son benditos, bendecidos, son escogidos por mí, ¿sí? Y en este momento estaban muy juiciosos, muy obedientes, dice allá Números 22:12. Balaam entonces sabiamente rehúsa ir con los mensajeros y rechaza esas ofertas que le hicieron a ellos en nombre de Balac, hasta Números 22:13. Hasta ahí nosotros no vemos ningún problema. Pero mire lo que pasa. Mire cómo el enemigo empieza a trabajar. Balac, entonces, en la segunda oportunidad que le hace embestida a Balaam, entonces aumenta la oferta, ¿sí? Y le hace prevalecer eso. Allá en Números 22:16 dice, la segunda oferta de Balac, una gran promoción, es decir, dime lo que pidas, dímelo. La respuesta sabia de Balaam, que aparece allá en Números 22:18, dice así, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Esta manifestación es de un hombre que conoce claramente la voluntad de Dios y manifiesta de voz en cuello que él no va a traspasar esa voluntad de Dios. Pero cae en un tema de ego, en un tema de falta de cuidado. Y entonces Balaam dice, bueno, mire, Dios ya me dijo que no, pero ¿sabe qué? Vamos a volverla a consultar. Dice Números 22:9. O sea, Balaam, aquel profeta, a pesar de que ya se le había dicho claramente lo que no podía hacer y lo que no debía hacer, el hombre
pues seguramente mirando las dádivas, y ese es el final, el sentido final del tema, pues dice, volvámosle a consultar a Dios, insistámosle, toquemos otra vez la puerta a ver qué dice. Dios ya le había dicho que ese pueblo era bendito y que no podía maldecirlo, pero no estuvo contento con lo que Dios le había revelado. Por eso Balaam se mete en graves problemas. Mire lo que dice Segunda de Pedro, y por eso les decía que el Nuevo Testamento es el que verdaderamente nos revela este problema. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Si uno mira allá en Números, capítulo 21 adelante, tal vez uno no tiene la capacidad de entender cuál fue el problema de Balaam. Pero segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, la revelación del Espíritu Santo nos dice que Balaam amó el premio de la maldad. En pocas palabras, como lo vamos a ver más adelante, se rindió ante las ofertas de prestigio y económicas del rey. Judas capítulo 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Otra vez, el Espíritu Santo nos dice que el error de Balaam fue las ganas de lucro, las ganas de recibir beneficios. Y Apocalipsis 2.14 insiste, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El libro de Apocalipsis, que fue escrito 90 años en la nueva dispensación, 90 años después de la nueva dispensación, nos habla de las 7 iglesias de Asia. Una de ellas sí dice que tiene la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Si nosotros devolvemos a Judas 11 y a Segunda de Pedro, esa doctrina tiene que ver con los aspectos de dádivas o económicas. Y adicionalmente, en ese juego de Balaam, de que volvamos a hablar con Dios y volvamos a hablar con Dios, ¿sí? Vemos que el pueblo de Dios empezó a compartir con ese pueblo y empezaron sus hijos, los hijos de Dios, a enamorarse de las hijas de este territorio moabita, ¿sí? Y empezaron a traer sus dioses al pueblo de Israel. Y entonces él dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien. Estas lecciones de Balaam es lo que nos muestra hoy los graves problemas para los predicadores de hoy. El mundo denominacional quiere más y más. El silencio de la escritura no los detiene. ¿Dónde Dios dice que no podemos tocar instrumentos? ¿Dónde Dios dice que nos es prohibido recibir las bendiciones del diezmo? ¿Dónde Dios dice que la mujer no tiene las mismas capacidades del hombre, entonces podría predicar y ser pastor igual que el hombre? Bueno, nosotros vemos textos bíblicos para esa prohibición, pero ellos quieren volver a tocar la puerta y volver a tocar la puerta y buscan pasajes donde Dios no hace acepción de personas, donde el Salmo 150, ¿no? Buscan de alguna manera la forma en que insisten ante Dios que Él diga lo que ellos quieren decir. ¿Y cómo lo hacen? A veces con la misma palabra de Dios. ¿Qué hacía Balaam? Venga, hagámosle sacrificios a Dios. Otra vez, 7 altares, 7 sacrificios. A ver qué nos dice otra vez. Por 3 oportunidades, Balaam buscó que Dios cambiara su respuesta. Y tuvo un grave problema. Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó un asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Venga, un momentico, un momentico. Dios le dice que vaya y después se pone bravo. ¿Qué pasó allí? Aquí vemos claramente que Dios a veces permite algo que no ha autorizado. Este es un caso específico que aparece en Números 22:20, ¿sí? Cuando Dios permite algo o aprueba algo, pero con el fin de enseñarle una lección al que lo está probando, porque eso lo hace a veces Dios.
Dios nos deja en nuestro libre albedrío a que nosotros probemos ciertas cosas, pero para que las aprendamos cuando queremos seguir nuestro propio camino. Mire, casos muy patéticos o que los tenemos allá a primera vista. En el caso de Israel pidiendo un rey, lo recordemos claramente. El pueblo de Israel insistió en tener un rey humano como tenían las naciones vecinas. Ay, señor Moisés, dile a Dios que por favor, perdón, Moisés, me atrasé. Por favor, profeta Samuel, por favor, dile a Dios que nosotros tenemos un rey humano con el que podamos hablar y podamos estar ahí compartiendo y que nos guíe y todas cosas. Ahí dice 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Entonces, eso es lo que dijeron. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Nos encanta lo que tienen las otras naciones. ¿Qué es lo que les encantaba? Teniendo al rey de reyes, al regente de regentes, que los conducía y los llevaba a la victoria. ¿Por qué querían otro? ¿Qué es lo que ambicionaban de otro rey? Pues precisamente aquellas cosas que Dios no permitía. Dios era su rey, pero ellos deseaban ese rey terrenal y pedirlo en realidad desechaba a Dios. Dios dice, ¿sí?, que se lo dio en su furor y luego lo quitó en su ira. Oseas 13:11 dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el rey Saúl, primer rey de Israel, escogido por Dios, hizo muchas cosas que Dios no le había ordenado, varias. Cuando se le ordenó acabar con el pueblo de Amalek, trajo el rey lo más gordo de las ovejas. Y cuando aparece el profeta Samuel a decirle, venga, ¿cómo le fue? No, Dios me ha bendecido, mejor dicho, me fue bien en la guerra, gané la pelea. Vean, eso fue como partiendo pan. Y aquí, vea, aquí le trae, aquí está el rey inclusive. Porque el profeta Samuel dice, ¿y ese válido ovejas y vacas qué? Dijo, no, el pueblo lo trajo, pero mire, ¿sabe para qué lo trajo? Para sacrificarlos a su Dios. Mire qué detallazo, supuestamente del pueblo y del rey. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y por eso en la ira de Dios, él dejó de ser rey. Y tenemos unas palabras que no las sabemos de memoria. Se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas a que se obedezca su voluntad. Ciertamente, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y no me acuerdo qué más dice. En pocas palabras, o hago la palabra de Dios, sigo sus mandamientos, o no estoy dentro de su redil. Él no es mi rey, por eso no lo sigo. ¿Para qué nos sirve esta historia de Balaam? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mucha gente nos pregunta por aquel Antiguo Testamento y esta es la respuesta. En el ejemplo de ellos, nosotros podemos revisar nuestra vida o la relación en la iglesia para poder entonces hacer lo que ellos hicieron bien y dejar de hacer lo que ellos hicieron mal, los del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es una bendición de Dios el Antiguo Testamento. Esta historia es una bendición de Dios, sobre todo para aquellos que de un momento a otro predicamos, lideramos, tenemos algún servicio para nuestro Dios. Mire, hay algo que también se ve en esta historia y que es siempre rutinario en la forma de actuar de Dios. Y es que siempre le advierte al pecador de lo que va a pasar y de lo que va a hacer. Siempre, siempre, siempre ha dicho, ojo con esto, mucho cuidado, presten atención a esto, pero la verdad somos muy tercos. ¿Qué nos dice esta historia? Que un ángel enviado como adversario causa que el asna pare y le hable a Balaam. Por eso aquí dice que sí, hasta Dios habló por un asno. Dice, hoy habla por el hijo, pero antes habló por sueños, por revelaciones, y siempre uno termina diciendo, hasta por un asno habló. Entonces el ángel es visto por Balaam y le dice que su camino es perverso. ¿Cuál? Ese de no haber atendido la palabra de Dios, sino que querer buscar una respuesta de Dios diferente, pero detrás de todo eso había una necesidad de lucrarse,
de esos beneficios que le decía el rey Balac a él. Balaam confiesa su pecado, pero todavía es enviado. Entonces le dice Dios, vaya y bendiga a Israel. Vaya y bendiga a Israel. Y todas las veces le contestaba lo mismo, pero él seguía tocando la puerta a ver si Dios cambiaba de opinión. Mire, después de ofrecer Balac sacrificios a Balaam, en lugar de maldecir a Israel, habla la parábola que Dios puso en su boca y Balaam concluye diciendo, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Está en Números 23:10. ¿Son estas las palabras que quiero que salgan de mi boca? Balac lleva a Balaam a un segundo lugar alto para que Balaam maldiga a Israel. Otra vez Balaam bendice a Israel y esta parábola nuevamente dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, esto tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios dijo que no hará? No iba a maldecir a Israel. No iba a ejecutar esa petición del profeta, ni el deseo de Balac. Pero el problema de Balaam era ese que él como que quería jugar a dos aguas. Por eso nos cuenta la historia en Números 24 que por tercera vez Balac lleva a Balaam y ofrece sacrificios y mire la forma de actuar, ¿no? O sea, parecían muy religiosos al ofrecer no un sacrificio, sino 7, ¿sí? Para ver si Dios concedía la petición de Balac. Y este Balaam se presta para eso. Enojado Balac dice a Balaam que Jehová te ha privado de la honra, como que dice, ¿sabe qué, mijito? Perdiste el billetico que te iba a dar. Dios te quitó el beneficio que yo te iba a dar. Y la respuesta de Balaam parece muy espiritual, pero es que se siente como de doble ánimo, de doble cara. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Palabras bellísimas, clarísimas, pero las dijo en la tercera vez que le insistió a Dios, atendiendo las peticiones de Balac. ¿Sonarán ciertas? Compárese esto con la actitud de querer oír más, es decir, oír más de lo que queremos nosotros, oír más de lo que dice la palabra de Dios. Mire, las encíclicas papales salieron de querer saber más de lo que sabe Dios. El libro del Mormón, igual. El Corán, igual. Todos estos libros que han salido como apéndices de la Biblia, aparentemente apéndices de la Biblia, son producto de esta clase de actitud, de querer oír más cosas de las que Dios no ha dicho ni va a decir. Pero el hombre se inventa como de Dios. Y no podemos negar que, por ejemplo, los mormones son reyes sobre la tierra desde el punto de vista económico, sus trabajos con sus elders por todas las ciudades, esos hombres con camiseta blanca, jóvenes, muy buen mozos, todos buscando adeptos, los testigos de Jehová, con lo de Russell y sus revesticas y todas las cosas, igual en cada esquina parados, buscando que Dios diga otra cosa y ganando adeptos. Cuando uno mira a Balaam con ese aparente deseo espiritual de agradar a Dios, pero al ladito de Balac, y vamos para allí, y vamos a este monte también, y volvamos a hacer sacrificios, es buscando lo que no se le había perdido. Y entonces aquel que quiere beneficiarse del ser humano, entonces hace esta clase de cosas. ¿Cuál es entonces el camino del error de Balaam? Pues predicó por lucro, por dinero. Eso es lo que dice 2 de Pedro, su error. Buscar beneficios materiales por medio de desobedecer a Dios. Eso es lo que dice en número 22:16. ¿Sí? Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Ese te honraré mucho es ego y beneficios. Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Me dolió mucho en alguna oportunidad cuando
a un hermano le quitaron el salario y pues venía a tratar pues de conseguir alguna ayuda para seguir predicando. Y contestó, mire hermano, es que la verdad yo no estoy triste porque me han quitado el salario, porque ahora sí puedo hablar lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Pues lo que hizo fue cerrar la puerta inmediatamente, porque ¿cómo así? O sea que antes el gran predicador que eras era porque te daban dólares. Esa era la razón. Y entonces tú repetías como loro lo que te decían allá. No, no me parece. No me parece que estás haciendo lo correcto. Porque esto es el error de Balaam. Hermanos, hemos visto cómo a veces la financiación externa de los predicadores les ha hecho un daño terrible. En Colombia los dólares han hecho un daño terrible, terrible. Porque todo el mundo entonces empiezan a generar una relación de dependencia espiritual y doctrinal de lo que piense otro. Porque es que a mí me pagan. Y creo que eso no está bien. Eso es la doctrina del error de Balaam. Del único que podemos depender es de Dios. Y no importa quién pague, no importa. Que los hermanos ayuden está bien, lo vemos como un registro bíblico. Pero si han de comprometer lo que yo creo porque me dan dinero, pues renuncio al dinero. Pero eso no pasa. Por el contrario, mire, hemos visto un despertar último en YouTube y todos los predicadores que están en YouTube y ya tienen sus nombres propios y nombres, digamos, relevantes, ¿no? Para como lucirse. Es que ya uno encuentra 200 predicadores de la Iglesia de Cristo ahí en YouTube y uno dice, a veces con muy malas presentaciones y muy malas predicaciones, y uno dice, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué no utilizamos ese tiempo más bien en ir a las calles y buscar en nuestras ciudades aquellos que quieren oír de la palabra de Dios? Estamos buscando esos honores de la virtualidad. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? No, que llegue la palabra de Dios lejos. Los felicito. ¿Y por qué no cerca? ¿Por qué no cerca? Este estudio nos indica que claramente Dios quiso que se bendijera Israel. Pero la ayuda de Balaam a Balac era para que fuera para que Israel se le maldijere. Pero este profeta fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carne, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La historia nos dice cómo el asno se fue contra una pared, se fue encima de él y finalmente le dijo, cuando el ángel se le aparece a enfrentarlo, a pararlo, ¿sí? Por la ira de Dios, le dice claramente su maldad y lo que había hecho. Vale la pena que usted vaya al capítulo 22 al 25 de Números y se dé cuenta de esta historia, ya un poco más desglosada, donde podemos ver claramente dónde está el problema. El camino fue el de avaricia y materialismo. Y mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con dolor del alma, a veces hemos tenido que reconocer que cuando llega un hermano norteamericano se le pone alfombra roja. Pero cuando llega un hermano humilde, de un pueblito humilde de Colombia a visitarnos, escasamente se le saluda. Y eso me traspasa el alma, porque el hermanito humilde no trae sino maíz, papas, plátanos, pero tal vez el otro traiga dólares. Y entonces con los dólares tenemos una fascinación y una amistad y una risa y un evento y mandamos informes. ¿Será lo que Dios quiere? ¿Será lo que Dios quiere? ¿Será esta la doctrina de Balaam?
Es duro para el hombre aprender del contentamiento, pero si la palabra de Dios lo dice, nosotros deberíamos practicar esto. Pero gran ganancia es la piedad, o sea, el hecho de ser religioso, mi servicio a Dios acompañado de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué bueno que la fe fuera acompañada de esto. Yo no digo que un predicador no pueda tener bendiciones materiales y pueda vivir bien, es lo justo. Pero he insistido mucho cuando tengo que hablar del tema, que el bienestar de un predicador está directamente relacionado con su cantidad y calidad de trabajo. Conozco un predicador que camina muy bien y tiene ayudas de varias partes y vive bien. Se levanta a las 5 de la mañana, está produciendo una cosa, la otra, está estudiando, está predicando, está haciendo otra cosa, en fin, y uno dice, con solo mirar lo que todo está haciendo, uno queda cansado. Yo quedo cansado y me siento mal porque ¿cómo es posible que este hombre tenga tanto tiempo y tanta disposición? Y él mismo ayuda a otros y entrena o ayuda a entrenar a otros hermanos para que sigan multiplicando la palabra de Dios. O sea, ¿cómo no va a ser uno feliz y contento de ayudarle a ese hermano? Pero es común que aquí a Cali lleguen hermanos diciendo, hermano, que yo me quiero dedicar a trabajar para el Señor. Ay, hermano, lo felicito. Pero, pero necesito que me ayuden a conseguir unos $1,000 para poder empezar. Ay, hermano. Vea, léase 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, por favor. Y después volvemos a hablar. Hermano, ¿habrá oído usted algún miembro de la iglesia que ha sido cortado de la comunión por ser avaro? No me respondan, porque no existe. El único que hemos visto en ese caso es el de 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. ¿Cuál es el avaro? No pensemos que el avaro es el que tiene mucho dinero y que lo quiere guardar. Aquí Balaán quería congraciarse con Balac y seguramente miraba de lejos esos beneficios, cómo lo trataba Balac, para que hiciera lo que él quería que hiciera y era que se maldijera al pueblo que Dios había bendecido. Gravísimo. Colosenses 3:5 nos insta, nos obliga, nos recomienda, nos da el mandamiento, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La avaricia es idolatría y se junta y se menciona juntamente con la fornicación. Miren lo grave. O sea, son 3 pecados y entonces la avaricia la pasamos así como desapercibida. Los predicadores que predican por tener una fuente de trabajo están imitando a Balaam y están actuando con locura. Dice Judas 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Manifestaciones de Balaam hoy, comunes, todas las hemos visto. Uno que se fue al liberalismo, ¿sí? Y venga hermano, pero ¿cómo así? Es que esas son doctrinas que no corresponden a la fe verdadera, tal cosa. Ah, no hermano, tengo una familia que sostener. Y si defiendo la verdad que yo creo, pierdo mi salario. Discúlpeme hermano, Dios no está en el cielo y no protege a los que le ayudan. Yo he evidenciado a hermanos que se dedican a la fe sin ganarse un peso. O sea, se tiran al agua, caminan sobre el agua y los ve uno con el entusiasmo y lo que uno genera en los hermanos que estamos allí, lo único que genera es cubrir al hermano que va a predicar el evangelio porque le gusta y porque siente que está comprometido con Dios. Pero cuando es mi vientre el que es el producto de mi afán por predicar el evangelio, estamos practicando la doctrina de Balaam. ¿Han visto estos letreros en iglesias sectarias? No criticamos, no condenamos, solamente amamos. Predicamos solamente lo que la gente quiere oír, es decir, nada negativo.
en algunas de las plataformas que asistimos, pues me tocó hablar con un hermanito porque se estaba notando un ecumenismo. Hermano, opine que tranquilo, aquí nadie va a discutir. A mí me llaman el peleón, pues, porque yo no me puedo quedar callado. No sé si con razón o sin razón, tal vez a veces no. Pero, pues no, yo conozco una doctrina que creo que es la que conocemos todos, y cuando salen esas idiotas, ¿no? No, hermano, pues analicémoslo, miremoslo. Y ha hecho un daño muy grande, porque en estas plataformas, en estas están personas muy maduras, de amplio reconocimiento y conocimiento. Pero cuando se meten hermanitos que no tienen mucho conocimiento y empiezan a decir cosas, no, hermanito, está bien, usted puede creer lo que pues, está bien, ¿no? Lo vamos a analizar. Estamos fallando porque sabe que estamos practicando la doctrina de Balaam. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que hay siervos de Cristo que queriendo agradar a los hombres, ya no son siervos de Cristo. Tremendas sentencias de la palabra de Dios. Muchos no condenan el pecado, el materialismo, las modas, las novedades, las innovaciones, la fama y la fortuna. No, ¿por qué? Porque eso incomoda. Algunos equiparan su grandeza, su aprobación de Dios con el nivel de salario y las muchas invitaciones para predicar series o conferencias. Tales predicadores, como lo ya he mencionado anteriormente, se lanzan por el lucro en el error de Balaam y para el mismo fin. Sabemos, gracias a Pedro, allá en 2 de Pedro 2 que ya mencioné, que Balaam era un profeta, un vocero de Dios, pero enseñaba según los deseos de la gente que le pagaría y le honraría. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2 dice que predique la palabra, que inces a tiempo, la palabra, no lo que la gente quiere oír, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos dice claramente lo que tenemos que hacer. El evangelio es poder de Dios para salvación. También es poder de Dios para todo aquel que le sirve. Dios no lo va a dejar abandonado. Vuelvo y digo, nosotros somos testigos de la bondad de Dios para aquellos predicadores que sin ningún ingreso, sin ningún recurso, deciden ser parte del ejército de Dios. En la historia, Balaam empleó la seducción para lograr sus fines. O sea, hablando de seducción, es lo que dice Apocalipsis 2:14. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta iglesia de Asia, de las 7 iglesias de Asia que menciona Apocalipsis, ¿sí?, estaba coqueteando con el beneplácito del mundo, cuando Dios dice que nos alejemos del mundo. Entonces esta gente trae el mundo a la iglesia. Por allá en unas iglesias que por mi motivo de trabajo, en mis viajes, por mi profesión de abogado, y donde yo llego, pues busco una iglesia del Señor y he conocido iglesias muy lindas, hermanos muy lindos. Pero empecé a notar con que parte del culto era comida. La gente era desesperada porque el culto acabara por el pancito, la tortica, el cafecito y todo lo que daban allí. Y entonces, pues como a veces no me puedo quedar callado, entonces buscaba al líder, a los predicadores, y le decía, muchachos, venga, no entiendo esto. Ay, no, es que ustedes son los antis, ustedes todo lo ven malo. Esto lo hacemos para que la gente, para tener comunión con la gente. Pero es que yo ese acto de oración no lo conozco. O sea, yo no tengo problema en que al terminar nos reunamos a comernos una torta o un pastel, pero no como parte del culto. Es que yo veo que en la mitad del culto, en la mitad de la cena, los muchachos, los niños y los viejitos van y toman café, el pancito, ¿sí? Y Dios dice, eso no es comer la cena del Señor. ¿Cómo hacen eso? La gente se está distrayendo de la verdadera oración
por lo rico que huele allá. Ah, no, en adelante ya no me saludaban cuando yo llegaba, ¿sí? Sino que ojalá que pase desapercibido. Y otras muchas cosas, ¿no? Y no importa que uno no sea tan bien recibido, pero somos obligados a que si un hermano está equivocado, pues tenemos que corregirlo, con paciencia y con amor, pero hay que corregirlo. Miren, lo que Balaam no pudo lograr con su boca, es decir, maldecir a Israel, lo pudo hacer con enseñar a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel. Número 25 nos cuenta que los israelitas permitieron que fueran seducidos por las atracciones del pecado, por las chicas de allá, de Moab, los moabitas. Decían, venid a comer con nosotros y tened placer, o sea, la fornicación. Adoren a nuestros dioses, ¿cómo no iba a ser mejor para lo mundano? ¿Sí? Y aquí cayeron muchos de los hijos de Israel, 24,000 fueron muertos por la plaga que Dios les mandó y los castigó. Sí, al lado hay una adoración cheveronga, como decimos en Colombia, o sea, de ambiente, donde me dan otras cosas diferentes a cantar sin instrumentos, a escuchar la palabra de Dios, a crecer en inteligencia, en razonamiento, pero no en emoción, no en emocionalismo. Entonces como que es más chévere allá, ¿no? Todo porque Balaam, dándole largas a su amigo Balac y buscando lo que Dios no haría, pero le insistió hasta que pecó. Y todo en nuestra vida trae consecuencias. Si nosotros creemos en el Dios del cielo, nosotros debemos ser muy cuidadosos porque todo en la vida trae consecuencias. ¿Cómo terminó Balaam? Números 31:8 dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Este es el fin que su salario y honra le lograron. Hermanos, pensemos en esto, con mucho cuidado. Mi relación con Dios debe tener tal grado de claridad que no permite esta actitud de Balaam. Gracias por su atención, hermanos. Muy bien, queremos agradecer a mi hermano Quintero por la reflexión, la lección que nos ha traído. Interesante punto de vista que creo que el hermano ha atendido un llamado que debe ser interesante y reflexivo a la vez desde varios puntos de vista. Vamos a tener una oración para que posteriormente a ver si tenemos algunos comentarios, algunas preguntas, quizás al hermano, si alguien quisiera hacerlo. Pero vamos antes de ello a tener una oración. Mi hermano Waldo, si nos puedes guiar en una oración. Mi hermano Waldo Sánchez, si puedes desmutar tu micrófono, abrir tu micrófono para que nos puedas guiar en una oración. Ok, ahí está mi hermano Waldo que nos va a guiar en la oración. Oremos, hermanos. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, una vez más, Señor, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, a través de alimentar nuestro espíritu. Lo alimentamos, Señor, para poder defender tu palabra, para poder ser buenos sobre los tuyos. Gracias, Señor, por la lección que trajo nuestro hermano. Gracias, Señor, porque nos permite estar a todos reunidos en esta plataforma para aprender más de tu palabra, para darte gracias por las bendiciones diarias que tenemos, sobre todo alimentos, trabajo, los que lo tenemos. También, Señor, por la salud de los que tenemos salud. Y también rogarte por nuestros hermanos que están enfermos, que tú puedas acompañarlos para que puedan terminar bien su enfermedad, que puedan realizar su sueño de seguir viviendo en este mundo, para poder seguir predicando tu palabra y ser ejemplo, Señor, con su vida, cada día, en su trabajo, en su andar diario. Mi Señor, gracias por ser tan bendecido, porque nos cuidas cada día, nos proteges y nos amas. Y la misericordia de tu amor, Señor, nos mantiene vivos. Mi Señor, gracias una vez más por todas las bendiciones y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Waldo. Gracias, hermano Quintero, una vez más por la lección. Me gustaría ver la opinión de algunos de mis hermanos que están en plataforma con respecto a lo que el hermano ya ha expuesto. Sin embargo, antes voy a ir contigo, hermano Néstor, a ver si tienes alguna
algo que decirnos sobre la plataforma. Muy gracias, hermano. Buenas noches. Sí, hubieron 18 personas, terminamos con ese pic de 18 personas conectadas en Facebook. Entre ellos estuvieron Elfe García, Arcadio Mañón, Luis Felipe Reyes, que son de la República Dominicana ellos. Elfe García de México, Aline Berríos Ibarra, Gary Castellano y otros tantos más. Manden algunos sus comentarios. Dice, buenas, mis hermanos, Dios los bendiga. Su hermano Arcadio Mañón, Osuna, República Dominicana. Elfe García, saludos. Hermanos, Dios los bendiga. Arlene Berrío dice, saludos desde El Salvador, hermanos. Luis Felipe Reyes Lewis dice, Dios les bendiga. Saludos desde la República Dominicana. Este mensaje ha sido transmitido, compartido 10 veces en diferentes grupos, ¿ya? Se ha enviado por sobre 700 veces por Messenger a diferentes lugares también en este momento. Mañana estará en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA a las 9 de la mañana hora de Chile, y lo podrán también escuchar ahí y ver los hermanos y las personas que se interesen por ver este tremendo mensaje que dejó el hermano Orlando Quinteros hoy día. Eso, hermano Sergio. Muy bien, Dios. Néstor. Gracias. Bueno, ¿alguna opinión, hermano? El hermano abarcó varios aspectos sobre la predicación misma y me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta sobre la lección ya presentada. ¿Qué les pareció? Francisca, sé que le pareció bien a ella. Al menos ya tenemos un dedito arriba, eso es interesante. Gracias. Néstor, Ciega. Sí, el hermano creo que trabaja en la fiscalía, ¿no? Así me dicen, hermano Néstor. Ya entiende ya el lenguaje. Netamente judicial. Juzgó conforme a la palabra de Dios. Muy bien, Perfecto. tenemos una manito Gracias, alzada. Tengo la hermana Rosa y enseguida voy con mi hermana, con mi hermano Ralph. Hermano Rosa, te escuchamos. Si puedes. Claro, escuchando que no. Buenas Hermana noches, Rosa, hermano. buenas noches, sí, ahora Espero sí. que estén bien. Solamente levanté la mano para decirle al hermano que está predicando que tremendo mensaje, como dijo el hermano recién. Muy bueno, hermano, muy bueno. Excelente. Y Nabo, que está muy bueno esto. Bueno. Ok, mi hermana Rosa, te agradecemos. Hermano Ralph, ahora si puedes. Sí, gracias hermano Orlando por la excelente predicación. Realmente son mensajes claros, precisos, que hay que exponer, aunque le incomode a algunos hermanos, pero la verdad tiene que mostrarse. Ojalá, digamos, todos tengan el mismo espíritu de verdad para exponer. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, Ralph. Gracias, hermanos, Muchas por gracias. sus comentarios. Gracias. Hermano Javier, por allí donde estaba, hermano, se me perdió, allá arriba. Hermano Javier Serrano, sí. Te escuchamos, hermano. Buenas noches, hermanos. Muy excelente lección. Gracias a nuestro hermano por su preparación y por su valentía. Es un tema muy sensible, pero extremadamente necesario que lo escuchemos. Cuando yo lo estaba escuchando, me hacía las preguntas para mi persona, para mí mismo. ¿Seré así yo? Y me ha ayudado mucho a pensar en esto. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano Quintero y a todos ustedes. Ha sido una buena lección y yo estoy seguro que esta reflexión nos está ayudando a muchos. Gracias, hermanos. Nada más eso quería comentar. Quisiera, no por falsa modestia, pero las palabras no son mías, son de Números capítulo 22 a 25, son de nuestro Señor, el Espíritu Santo.
Lo único que hacemos es simplemente ponerlas a consideración porque son temas un poco tabú, porque no se quieren pisar callos, pero digamos que he tenido la gran ventaja de tener a grandes hermanos, grandes maestros, aquí algunos de ustedes, a quienes se les aprende bastante, muchísimo, y poder compartir estos criterios. Y es una petición, un ruego a mis hermanos que a veces se les olvida el camino de buscar almas, que es un trabajo honroso por buscar dólares, por buscar la comodidad. Y como decía, y no de dientes hacia afuera, hemos visto cómo Dios responde a los que le sirven a Él, ¿sí? Y a veces tienen que sufrir, pero sufren con amor, con gallardía, con entereza, y Dios responde tarde que temprano. Nomás el domingo estábamos con un hermanito que conozco. El hermano va por diferentes iglesias organizando las cosas porque tiene un sentido de organización y termina allí, se va a otro lado y termina allí y con su esposa, y uno dice, ay, este hombre ¿cómo hace para irse a un sitio y no tiene ningún ingreso? Y cada vez que llega es un amor y tal cosa, y obviamente uno quiere ayudarle porque es que es un buen instrumento de Dios, ¿ve? Pero hay otros que me generan mucha vergüenza, la verdad. Gracias, Amén. hermano, por esa buena lección. Se predica muy poco, pero es necesario. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Voy a ir con mi hermana Janet y enseguida voy con mi hermano Waldo. Espérame un poquito, hermano Waldo, enseguida. Hermana Janet, por favor, te escuchamos. No te escuchamos mucho, mi hermana. Está muy bajito tu audio. No te escuchamos bien, hermana. ¿Ustedes escuchan a la hermana? Sí, que cuesta $3.25, está barato. Hermana, Sergio, Ajá. la hermana está atendiendo un negocio que tiene ella, pero yo le estoy escuchando. Sí. Ah, ok. Ahí Vamos está a... atendiendo público. Ok, Córtale. muy bien. Waldo, yo no le escuchaba Bien. así entrecortado. Ella tiene un negocio. Hermano, estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, o sea, con números, con lo que Dios dijo. Yo pienso así también. Pienso igual. De el sostenimiento. Yo sé que hay algunos que no lo usan bien, y los que no lo usan bien hacen que a los que lo usan bien sean criticados. Estoy muy de acuerdo con su lección. Y aunque Sergio Pino se enoje, le voy a dar un 11, porque tengo miedo que usted me meta preso si lo doy un 10. Eso no es, hermano. No se arriesgue, hermano, no se arriesgue. No llego. Muchas gracias, hermano Waldo. Muy gentil. ¿Algo más, hermano, antes de retirarnos? Un saludo a mi hermano Marcelo, que aprecio bastante. Está ahí todo serio. Tolosa. No me gustó su sermón. Sí, bueno. Se refirió en un momento acerca de los problemas que hay en una congregación y que no se solucionan. Que alguien no quiere decir no. ¿Cómo fue? A veces hay problemas, ¿no es cierto?, en ciertas congregaciones, todas pueden pasar, pero los varones en este caso, ¿no?, o los ancianos, a veces no dan solución, o sea, digamos, no le ponen un corte, ¿no?, a algún asunto, no le ponen un corte de forma espiritual. Entonces ese es un problema que puede aquejar a muchos, ¿no?, y que se puede después transformar, ¿no es cierto?, en una congregación carnal, en ese sentido, donde las cosas no se solucionan y el pecado queda ahí.
Creo que Sí. entendí esa parte, ¿no? Que quiso decir eso hoy. Y eso es un tema, ¿no es cierto?, complicado también y que debemos hacernos cargo. Mira, hermano Marcelo, haciendo referencia a eso, la Biblia establece, por ejemplo, para los pastores, porque la gente dice que los pastores son intocables, la Biblia dice que no, solamente pide que haya 2 testigos. De tal manera que cuando yo considero, ¿no? Y así yo lo aplico en mi vida, cuando tenemos un predicador, un evangelista, un pastor que es financiado, yo le digo a esa persona que debe ser una carta abierta para la iglesia. O sea, él es nuestro pastor, nuestro evangelista, nuestro líder, pero su vida tiene que ser abierta y expuesta porque es un ejemplo. Y a veces hay muchos problemas porque es un secreto lo que ganan, es un secreto, ¿sí? Y uno empieza a ver una cosa. Me pasó una congregación que nos dieron ayuda para arreglar un problema, y el problema era muy sencillo, ¿no? El predicador teniendo por concesión un apartamento encima de la congregación, y que le ayudaban a pagar su mercado, o sea, no pagaba arriendo, le daban su mercado. Un día apareció con un carro último modelo, y él decía que no se metieran en su vida, que eso era problema de él. Claro, uno es muy temeroso de meterse en la vida personal de alguien, o sea, tampoco hasta allá. Pero cuando un predicador aparece con un carro último modelo, pues lo obvio es que diga, me pasó esto, una bendición, me lo regalaron, etcétera, etcétera, pues para que haya tranquilidad. Pues el problema que nos llamaron a arreglar era que el señor se había apropiado de la ofrenda para comprar el carro. Y cuando se le indagó sobre el asunto, dijo, es que el obrero es digno de su salario. Y yo necesito el carro para predicar. Por eso somos cartas leídas, ¿sí? Somos cartas leídas. La gente tiene... yo no tengo secretos con mis hermanos. Todos saben mi vida y todos sabemos la vida de Carlos Julio y todos sabemos la vida del hermano. O sea, porque somos hermanos más grandes que los hermanos de sangre. Entonces, ¿cuáles son mis secretos? Yo no tengo por qué tener secretos y no tengo por qué estar guardando información que eventualmente se requiera para la tranquilidad y la sanidad de la iglesia. Si hay gente envidiosa que quiere preguntar es por envidia. ¿Sabe cómo se calma la envidia de alguien? Infórmele qué fue lo que usted hizo, quién le regaló, quién le dio, y ya, se acaba todo el problema. Pero cuando yo guardo secretos, y secretos sobre todo en este punto de, como la doctrina de Balaam, ¿sí? Donde el evangelio es producto de mi riqueza, seguramente, tarde que temprano, va a caer, tarde que temprano. Muy bien, ese es un mal endémico, parece, en todas partes, porque lo que el hermano ha estado diciendo se replica mucho acá en el país también. O sea, hemos sabido, hemos conocido de personajes también que han sufrido este tipo de situaciones, y es un flaco favor que se hace para la predicación del evangelio. Así que es triste, pero es una realidad que no podemos eludir ni tan menos hacer un lado, porque allí está presente. Hermano Néstor, te escuchamos. Sí, una pregunta por lo que acaba de decir el hermano. Entonces, no debe existir la vida privada de nadie, ¿no? En lo que se puede hacer privado, pero cuando estamos al servicio del Señor, hermano, considero, y es un tema personal, que yo debo ser una carta leída, una carta abierta a mis hermanos. O sea, yo no digo que tengo que decir qué fue lo que merqué ni qué fue lo que comí, pero en esos aspectos donde tienen que ver la interrelación entre iglesias y entre hermanos para los ingresos, creo que es mejor que la gente sepa. Hay un texto que establece, nadie os juzgue de la ofrenda abundante que administramos. Entonces, hay personas que llegan a la ofrenda a pedir. Me pasó una vez, yo salí a viajar y el predicador que teníamos en ese momento, en ese domingo, pidió para pagar la cuota del carro de la ofrenda. Y los hermanos que no tenían mucha experiencia le dieron el dinero para pagar la cuota del carro de la ofrenda. Cuando llego martes, miércoles, entonces ellos mismos se reúnen y me dicen, hermano, tenemos esta inquietud. ¿Ves? Ahí es cuando la privacidad se abre. ¿Por qué? ¿Quién dijo que la ofrenda era para pagar la cuota de carro de alguien en la iglesia? ¿No tenemos clara la Biblia? ¿El predicador no tiene clara la Biblia para qué es la ofrenda? Entonces, Néstor, sigue con tu pregunta. Entonces, pero si una persona recibe un sostenimiento y un apoyo
para dedicarse a predicar el evangelio de otras personas que no son miembros, que no son, perdón, que no es la iglesia donde él predica, ¿tiene que decirle a la iglesia cuánto recibe quien se lo da? Yo no considero que sea una obligación porque la Biblia no lo establece, hermano Néstor, pero ¿sabe qué hace un hombre sensato? Lo comunica. ¿Sabe por qué? O sea, es una insensatez tener algo privado entonces. Señor. Es una insensatez tener algo privado entonces, como el sostenimiento, por ejemplo. Cuando uno hace parte de la iglesia y de este trabajo, yo considero que ese secreto, ¿sí? Tarde que temprano se le revierte, tarde que temprano. Y pues por lo que veo de experiencia, pero si tú me dices dónde dice la Biblia que yo tengo que declararlo, no te puedo decir. No te puedo decir. O sea, es una opinión personal entonces tuya. Sí, señor. En ese aspecto, sí, señor. Okay. No es algo que la Biblia establece. No, yo no encuentro. Sí. Okay. Gracias, hermano. Ahí hay otro hermano Javier. Sí, ahora te escuchamos de nuevo. Adelante. Sí, hermano, en cuanto a lo que comentaban nuestros hermanos, hermano Néstor, hermano Quintero, nosotros los predicadores dependemos absolutamente de Dios. Cuando vamos a buscar una ayuda económica o salario, por sentido común es lógico y muchas iglesias nos preguntan acerca de nuestro salario porque vamos precisamente a buscar salario. Y es muy correcto, como en todas las áreas, en trabajos seculares, decir, tengo tanto, recibo tanto y necesito otro tanto, necesito ayuda para esto. Cuando ocultamos nuestro salario como predicadores, generalmente, con sus excepciones, obviamente, hay algo escondido, porque los predicadores debemos de decir, como todo ciudadano, como toda persona, cuánto ganamos, y si vamos a pedir ayuda económica, pues obviamente tenemos que decir, muchas iglesias preguntan, cuánto ganamos, cuál es el salario para vivir básicamente donde estamos trabajando y todo eso, para que nos puedan ayudar. Entonces, tiene sentido lo que comentaba el hermano Quintero. Claro, cuando queremos mantenerlo en privacidad, bueno, es personal, ¿verdad? Pero si vamos a buscar, generalmente tenemos que decir, porque nos van a preguntar. Esa es mi opinión, hermano, en este sentido. Sí. Yo entiendo que lo que decía Néstor era precisamente con la iglesia local, que la iglesia local no administra o no entrega alguna ayuda. Sin embargo, claro, aquellos que van a solicitar ayuda van a una iglesia extranjera de Estados Unidos y ellos sí le preguntan, porque ellos son los que están promoviendo esta ayuda. Sin embargo, en la iglesia local que a veces no aporten nada, porque a veces queremos predicadores, pero la iglesia no hace ningún esfuerzo también para tener sus propios predicadores. En ese caso, creo que la iglesia local sí podría tener el reporte de la ayuda que la iglesia le está entregando, qué hace y en qué lo está, cómo se está desarrollando aquello. Hay varias manitos allá arriba. Voy a empezar por acá arriba. Voy a empezar por el hermano Alberto. Llegamos al punto. Está tomando vuelo el asunto, hermano. Hermano Alberto, te escuchamos. ¿Cómo les va? Bueno, yo no iba a hablar, pero no me puedo quedar callado. Sí, muy buena muy buena la predicación del hermano Quintero. Entiendo lo que Néstor preguntó también y lo que el hermano Quintero dice. Tal vez uno no tiene que andar diciendo que gana 1, 2, 3, pero tampoco esconder, ¿no? Porque yo no sé, la mayor parte, si saben, me he criado entre predicadores y puedo hablar de todo. He tenido problemas por hablar sobre el tema de la ofrenda y cómo vivían algunos. Ha pasado siempre. Y el problema es que cuando esconden las cosas, y es una pena porque la ofrenda fue dada a Dios. Crónica dice, de lo que recibimos te damos. Y ese es el problema. Y lamentable que siempre el predicador tiene gente alrededor que sabe, que son los íntimos,
y que tampoco han hecho nada. Entonces, ha sido un problema por años. Cash Luna llega en helicóptero. Tal vez algún día tengamos un predicador en la iglesia que llegue en helicóptero. Yo no soy predicador, así que no tengo problema. Tengo un Chevy del 74, un auto viejito, pero conocí hermanos que ocultaban sus autos 0 kilómetros para fingir que vivían con lo mínimo. En 50 años que mi familia lleva en el Evangelio, entonces he visto de todo y es una pena. A mí me ha dado pena eso y lo he tenido siempre en la mente. Y como dije, he tenido problemas por decir, me parece que es demasiado lo que estás haciendo, entonces. Pero bueno, ellos tendrán que responder ante Dios. He perdido amistades también de predicadores por hablar del tema. Y no me interesa. Una vez hablaba con 2 predicadores juntos y ellos estaban discutiendo de no hablar de un tema porque la iglesia que los patrocinaba creían diferente. Entonces uno decía, no me interesa, yo voy a hablar del tema. El otro decía, no, vamos a perder sostenimiento. Se pelearon los predicadores por un tiempo largo por ese tema. Entonces, es cierto todo lo que el hermano dice y agradezco que haya tenido el esfuerzo de haberlo hecho y la fuerza, la fortaleza. Gracias, hermano. Conozco predicadores que llevan 30 años y viven, todavía no terminan su casita, nunca han tenido su auto, nunca han pedido nada más de lo que le dan. También conozco hermanos así y han sido de buen ejemplo también. Hermano Alberto, creo que todos aquí tenemos la edad suficiente para haber vivido muchas cosas buenas y malas, y cada cual habla conforme le ha ido en su paseo. He acuñado, como les decía, para nuestro caso aquí en Colombia y en donde yo pastoreo, el hecho de recomendarle a los hermanos que sean libros abiertos, porque es la forma en que uno analiza su trabajo y los cubre. Vuelvo digo, no predico el evangelio de que predicador igual a pobre. No. El predicador debe ser una persona que viva con solvencia, pero está amarrado a su trabajo. Simplemente hago esta pregunta. ¿Por qué la iglesia local no merece un informe que sí le mando a la afuera? O sea, la iglesia externa, la que paga o el hermano que paga tiene derecho a saber qué hace el predicador, pero la iglesia a la cual él pertenece no tiene derecho a saberlo. Primero. Segundo, muchos de esos predicadores necesariamente tienen que acudir a la ofrenda. Entonces tú tienes que saber, por ser administradores de la ofrenda, qué tienes que hacer con ella. Y tienes que preguntarle, como cuando un hermano se arrima a decir, hermano, no tengo comida. Lo que debe hacer la iglesia o los que administran es decirle, ¿y por qué no tienes comida? ¿Cuál es la razón? No, es que me echaron del trabajo. Bueno, claro, vamos a ayudarte. Pero me pasó en alguna oportunidad, y simplemente como anécdota, de una hermana me dijo, hermano, me van a cortar el gas, necesito que me ayuden. Claro, una hermana que vive de un salario, le van a cortar el gas. Entonces, pues le pedimos que trajera los recibos para poderle dar el dinero para pagar el gas. Imagínense, si uno no tiene gas, ¿cómo va a cocinar? Cuando trajo el recibo, vi que estaba pagando lavadora, equipo de sonido y televisor de 55 pulgadas en el recibo del gas. Y eso era lo que no podía pagar. Nadie os juzgue la ofrenda abundante que administramos. Eso es un mandamiento. Eso es un mandamiento. Administrar significa revisar, vigilar, velar. Eso es lo que significa. Yo no puedo vigilar el ingreso de mi hermano que le da a otro. No lo puedo hacer. Eso es problema de él. Simplemente cuando hemos visto cartas abiertas, y el trabajo abierto, ¿no? Porque es que hay predicadoras que, hermano, es que usted no sabe lo que yo hago. Por eso es que yo no sé lo que usted hace. Por eso es que no sé. No sé por qué tiene que ser oculto. O sea, cuéntenos, porque cuando dice que el obrero es digno de su salario es porque el obrero trabaja. ¿Sí? Son temas muy sensibles. Sí, pero vamos a seguir, hermano Luis Orlando Quintero. Claro. Tengo allá, siguiendo arriba con las manitos, tengo al hermano Oscar Rivadeneira. Oscar, te escuchamos. Hola, hermanos, buenas noches. Hermano Orlando, muchas gracias por el mensaje. La verdad es que, como usted dice, son temas sensibles, ¿no? Pero yo quiero abordar 2 cosas. Primero que nada, se habla de sueldo y la verdad es que yo no hablaría mucho de sueldo, sino más bien de ayuda que reciben los hermanos. Cuando hablamos de sueldo, hablamos, ¿verdad?, de un contrato formal, al menos aquí en Chile, con imposiciones, como corresponde.
¿ya? Yo creo que es bueno poder cambiar el concepto, porque yo no soy, no tengo sostenimiento alguno, yo solamente hablemos apoyo a la obra, pero cuando los hermanos van a buscar una ayuda, es eso, una ayuda, ¿verdad? De parte de los hermanos, en este caso, de buena voluntad. Y también ocurre que de repente, de un mes a otro, pues le dicen, no hay más ayuda, y el hermano, hablemos, se queda con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, creo yo que se usa mal el concepto de sueldo, ¿ya? Un sueldo significa, vuelvo a decir, ¿verdad? Un contrato formal por tanta cantidad de tiempo, con una cantidad de dinero, hablemos formal, y que además reúne, hablemos, todas las condiciones legales que eso corresponde. Creo, ¿verdad? Al menos aquí en Chile, que no hay hermanos predicadores con sueldo, tal y cual como debería ser, ¿verdad? Son hermanos que son ayudados y apoyados por otros hermanos. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿verdad? Es que también las iglesias latinoamericanas tenemos que acostumbrarnos ya de una vez por todas de sostener a nuestros propios predicadores. Siempre estamos dependiendo, ¿verdad?, de la buena voluntad de los hermanos americanos. Y esa es una mala costumbre, como tú bien dijiste, hermano Orlando, ¿verdad? De repente hay iglesias latinas que tienen los medios para, hablemos, apoyar a otros hermanos, a sus mismos evangelistas, pero no lo hacen porque esperan que venga, ¿verdad?, las remesas en este caso, de hermanos americanos. Y esa es una muy mala cultura que tenemos los latinoamericanos, porque siempre estamos, como tú bien dijiste, esperando el dólar, ¿no? Sin embargo, yo creo y pienso que si una congregación fuerte, madura, ¿verdad?, opta por tener a sus evangelistas, a sus maestros, a sus ancianos, ¿verdad?, y pueden sostener a esos hermanos, porque como bien dice, digno es el obrero de su salario. Dignificar, ¿verdad?, el rol del predicador, profesionalizar el rol del predicador, eso también es obligación de las iglesias, ¿verdad? Pero desgraciadamente llevamos ya bastantes años predicando el evangelio aquí, ¿verdad?, al menos en Chile, pero es muy poco lo que se logra, ¿verdad? Decir, no, nosotros nos independizamos, somos una iglesia madura, tenemos a nuestro hermano evangelista, nosotros lo sostenemos, ¿verdad? Nosotros le pagamos un sueldo al hermano, y por lo tanto el hermano también tiene que hacer un proyecto de evangelización, tiene que cumplir un horario, como todas las carreras y todas las profesiones que tenemos, ¿verdad? Entonces el hermano dará un informe y se preocupará, ¿verdad?, de hacer un trabajo sistemático en la congregación, porque le tiene que responder a la congregación. Le tiene que responder la congregación. La congregación creció, ¿verdad? Y por lo tanto, ese hermano va a dignificar su puesto ahí. Pero no lo hacemos. De repente caemos en el egoísmo, ¿verdad? Decir, no, si los hermanos americanos le van a dar al hermano. No, si el hermano americano. Y bueno, ¿qué hacemos con las ofrendas? Las atesoramos, las juntamos, ¿verdad? ¿Pero para qué? Entonces, eso tiene que ver un poco, hermano, ya con esto termino, con la cultura del cristiano, del cristianismo, ¿verdad? Es una cultura que hay que ir desarrollando como iglesias ya maduras, de poder hacernos responsables de nuestros propios asuntos, porque hablamos muchas veces de mucha autonomía, ¿verdad? No, las iglesias son autónomas, y es así, la Biblia enseña, pero de repente perdemos las autonomías con los temas que estamos tratando, de que hay hermanos que sostienen a otro hermano y le dicen, mira, de este tema no hablemos porque yo soy el que te sostengo. Entonces, ¿dónde quedó la autonomía? ¿Verdad? No tengo que decir eso, sino amén. Debemos ese es un tema, nosotros, los líderes de las congregaciones, empezar a enseñarle a nuestras congregaciones que es nuestra responsabilidad, nuestros predicadores y evangelistas, ¿sí? Correcto. Es nuestra responsabilidad, primero. En Colombia se llama, como tú bien decías, compensación eclesiástica, porque no es salario, pero deben ser asalariados. O sea, eso es, digo amén. La otra cara de la moneda, la que tú decías, si este es un obrero de Cristo, ¿sabe cómo contesta el obrero de Cristo? Yo le rindo cuenta a Dios. Y ya. Pero te estás levantando a las 10 de la mañana. No, es que yo le rindo cuenta a Dios. Ok. Así será. Gracias, mi hermano. Sigamos avanzando. Mira que veo que hay con varias manitos todavía en alto. Quiero ver una ronda. ¿Alguien que no haya dado su opinión y que está pendiente? Vamos con otra vuelta entonces. Waldo, ya. Vamos.
Ahí sí. Bien. Yo te digo, yo estoy de acuerdo que la iglesia es autónoma. Y yo estoy de acuerdo con que la iglesia debería pagar sus propios, o sea, si queremos tener un predicador estable que se dedique a predicar, lo debe pagar la iglesia local. Nosotros en Mendoza somos autónomos y tenemos 3 predicadores sostenidos. 3 predicadores sostenidos. Por ahí hay uno, Alberto Córdoba, Erron Oxa y el Waldo Sánchez y el Matías Sánchez. 4 predicadores sostenidos. Ahora me dicen ustedes, ¿quién le da los dólares? No, nosotros estamos sostenidos en pesos. Porque, por ejemplo, el Señor le dio un trabajo a Alberto Córdoba y de ese trabajo Alberto Córdoba se sostiene y también predica el Evangelio. Así le dio a Waldo Sánchez un sostenimiento, un trabajo que le da un sostenimiento para predicar el Evangelio. Y a los otros 2 hermanos, como a Erron y a mi hijo Matías, también tienen trabajo. Nosotros tenemos sostenimiento en pesos, predicamos el Evangelio acá, y si nosotros queremos un día tener un predicador que se dedique a predicar el Evangelio tiempo completo, lo tenemos que pagar nosotros en la iglesia local. Eso es lo que yo pienso, y eso es lo que yo digo. La iglesia en Mendoza es autónoma y tiene sus propios predicadores y tiene su consostenimiento, ¿no es cierto? Con su salario. Eso nomás. Así es. Muy bien. Son autos, generan sus propios recursos. Muy bien. Claro. ¿Algo más, hermano, antes de finalizar? ¿Alguna otra mano que por ahí se me haya extraviado? Me parece que el hermano José Díaz. Hermana Rosa, sí. Hermano, yo me retiro ya. Está Muy bueno, bien. pero me tengo que ir a bañar. Feliz viaje. Así que de nuevo mi felicitación al hermano que predicó y un besito a la hermana Silvia y al hermano Ralph. Ya, Muy bien. buenas noches, hermano. No, chao, hermanita, que Dios te bendiga. Buen viaje. Chao, hermana. ¿Algo más? Hermano José Sí, hermano. Díaz, discúlpame. Ahí estamos, Sí. te escuchamos. Bueno, yo quisiera felicitar al hermano Quintero, aunque ahí está involucrado mucho asunto de opinión personal. Por ejemplo, en cuanto al tema, se habla de una situación en que, por ejemplo, el profeta Balaam no era asalariado, por supuesto, ¿no? Y Dios, él no estaba puesto para el asunto de predicar por un salario, ¿sí? Sino que él se desvió en otro asunto. Muchas veces nosotros tratamos de comparar un predicador con otro en cuanto al asunto del sostenimiento. Y muchas veces somos hasta un poco conflictivos o hasta jueces en cuanto al asunto de la situación de un hermano. Yo en lo personal pues no soy sostenido, pero hay hermanos que sí trabajan y son sostenidos, pero si él no está haciendo su trabajo, bueno, él tiene que rendir cuenta a Dios de lo que está haciendo. Muchas veces he visto problemas en iglesia aquí en Venezuela. Por ejemplo, un hermano era sostenido y él nunca hizo público su sostenimiento. Pero al parecer el hermano tenía una hija y padecía de una enfermedad y él al parecer quitaba mucho de la ofrenda. Y un hermano pues se dio cuenta que era sostenido y hicieron una junta de varones y trataron el asunto y a la final pues él no quiso decir nunca qué tanto estaba recibiendo. Y por ese problema se dividió esa iglesia. Yo a veces veo que un hermano que predica y no tenga un trabajo formal, sino que vive del evangelio, es fuerte que se lo quiten porque de repente el hermano no tenga la edad disponible para ejercer un oficio, porque eso ha pasado, porque la mayoría de nuestros hermanos predicadores son de edad ya avanzada y de verdad quedamos como en el aire, pues. Cada quien es responsable de lo que hace ante Dios, porque todos vamos a ser juzgados por las obras que hicimos, ¿verdad?
Pero de verdad el asunto del sostenimiento es un asunto de verdad que se debe manejar con transparencia y cada quien, pues, si algún hermano lo pregunta, debe de decirlo, pues. Es lo que quería decir en cuanto al tema. Porque nos fuimos más bien al lado del sostenimiento, que el tema no tiene nada que ver con el sostenimiento.